Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, Donaldo, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bueno, bien, bien, profe. Bajo lluvia extensa en Cartagena, pero bien. Ay, Dios mío. Y por allá es duro, ¿no? Que llueve. Sí, esta es una ciudad de contraste. O hace demasiado calor o cuando llueve, llueve como para acabarse todo el agua. Ay, sí. Está todo Ay, el día Dios. lloviendo, pero fuerte. Bueno, pues también se enfrían un poquito, ¿no? Que también el calor que hace allá también es desesperante. No, sí, la verdad, hacía mucho. O sea, realmente aquí el calor en general no es un calor desesperante, pero Aquí. en estos últimos meses sí ha hecho una sensación térmica muy, muy fuerte, bastante. Muy fuertes, ¿cuántos grados? No se siente aquí que está como más de 42 grados, 43 grados Uy, sensación térmica. Donaldo, pero eso es mucho. Sí, es duro, es dulce. Por eso le digo que estos últimos meses ha sido esa sensación térmica así fuerte. Ah, claro, súper fuerte. 42 grados. Sí, Eso ni así en es. Barranca. En Barranca también es fuertísimo. Sí, pero fíjese que yo creo que en Barranca hace más calor que aquí. Pero la sensación térmica es más. Sí, Sí, aquí la brisa del mar siempre ayuda bastante, pero claro, claro. en No, Barranca es Barranca más. es, digo yo que es el infierno en la tierra, Barranca. Uy, Barranca es tenaz. Profe, lo voy a invitar a que visite un pueblo que se llama Pinto en Magdalena. Ese sí es el infierno. ¿Pinto? Sí, ese pueblo sí es caliente. Uf, Sí, se queda en la margen del río Magdalena, Magangué. Magangué también es muy caliente. sí. Sí, y es que es muy seco, el clima es muy seco. Malagueño, Uf, bastante. Dios. De contrastes, porque yo estoy aquí en un frío que ni se imagina. Yo vivo en Tunja. Ah, imagínese. Entonces acá el tema del frío es, pero tenaz. Hoy en la mañana he hecho, pero mejor dicho, Bravo, bravo. muchísimo. Sí, No, sí, entonces es sí. duro. Entonces es duro. Entonces, mientras usted sufre allá más o menos calor, aquí estamos, mejor dicho, con el Sí. frío muy fuerte. Por eso yo dije ahora que me retire, me voy a vivir allá a Calima, el lago Calima. Ese clima sí es, no hace ni calor ni hace frío. ¿Y cuándo se retira? ¿Ya está a punto o cuánto le No, falta? a mí Usted me se falta, escucha muy joven. a mí me falta todavía bastante, profe. Ay, Donaldo, todavía va bien aclimático allá el calor. Caramba, Bravo. ¿no? Ya llegó Delvi. Hola, Delvis, buenas tardes. Tardes, mi profe, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, Delvis. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va su vida? Aquí, bien, profe, bien, profe. No, aquí mirando los cambios de clima y escuchando eh, que todas las regiones tenemos adversidades con el calor y otras con extremos. Hace mucho también me vine o estuve en Bogotá eh, representando los guardianes del río Atrato y como decía, mucho frío, y había mucho frío. Y al llegar acá, la tormenta, ¿sí? y a, y a coger calor, como dice. Y más que acá tenemos un factor que acá la humedad relativa es muy alta. Acá estamos entre Eh, 96 y 97 eh, de humedad relativa. Entonces imagínense cómo es claro. el calor, temperatura y humedad relativa. ¿Sí? Pero sí nos adaptamos, somos seres que nos Dice, adaptamos ¿en qué parte está, Delvis? ¿Chocó? a No, sí, el Chocó, sí. El Chocó. Chocó. Pero también el calorcito. Sí, sí, el calor. Siempre al lado Ay, del ventilador, sí, o del aire, siempre, porque ese si es... no, no, eh, no, 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 no se duerme. claro. Pero bueno, Chocó también es.
bonito, ¿no? Es un No, buen y lugar para tenemos, conocer, ¿no? no, y mire que tenemos casi todos los climas, porque tenemos algunas regiones que son frías, por ejemplo, que hacen igualito frío como Bogotá, que es el municipio del Carmen de Atrato. Y otra parte, como estamos en dos océanos, una parte que el océano Pacífico, esas comunidades también, allá el calor, pero brisa también. Y teníamos la parte que es más seca, que es la parte del norte, que es la, los municipios que están al lado del Caribe, ¿sí? En el Sí, Golfo de Urabá. Y todo eso, el contexto, entonces nos brindamos y nos adaptamos a todo eso. nos toca. Bueno, entonces Delvis, Donaldo y Gilberto, gracias por conectarse. Bienvenidos a la semana número 5. Esta es la Open Class de la semana número 5. Ya estamos cruzando el umbral, ¿cierto? Ya estamos a punto de terminar. Estamos a 3 semanas de dar por finalizado este curso que se denomina ejecución de proyectos, ¿cierto? Y ha sido pues una experiencia interesante para mí, pues precisamente porque he podido conversar mucho con personas que tienen también mucha experiencia en esto de la ejecución. Entonces se ha convertido en una clase o bueno, una sesión en la que conversamos muchísimo alrededor de los diferentes temas y las diferentes vicisitudes que a veces enfrentamos cuando nos lanzamos a esa ejecución de proyectos. Hemos concluido mucho que la formulación, yo también oriento ese curso de formulación de proyectos, que Donaldo estuvo conmigo ahí en algunas de las sesiones. Y en la formulación, pues digamos que partimos de muchos mundos ideales y posiblemente de muchas cosas que queremos hacer. Pero ya a la llegada a la práctica, es decir, poner ya en contexto, poner en la ejecución el proyecto, pues ya se vuelve un tema que requiere muchísimo las habilidades que tiene el gerente de proyectos para poder garantizar que esos objetivos que planeamos en algún momento, pues se hagan realidad. Entonces, la ejecución como tal es uno de los elementos fundamentales y adicional requiere 100% estas pericias, estas habilidades de las cuales hablamos durante las primeras semanas de este curso y que en cada discusión, con cada metodología que vamos viendo, estudiando, revisando un poco, pues nos damos cuenta que tienen grandes similitudes, ¿cierto? Es decir, todas tienen ciertas particularidades, pero en términos generales, la esencia de las metodologías que hemos venido analizando, pues es la misma. Y dependerá mucho del proyecto e incluso de las mismas preferencias que tenga el gerente de proyectos para seguir una u otra en determinado momento. El día de hoy, la sesión número 5 nos está invitando a que analicemos uno de los temas que de manera particular pienso que es absolutamente prioritario en la ejecución. ¿Y por qué? Porque los gerentes de proyectos damos cuentas a muchas partes interesadas. Los stakeholders que hemos analizado, tal vez en algunas otras clases, pues son actores determinantes para el éxito o el fracaso de un proyecto. Y una de las grandes responsabilidades que tenemos como gerentes de proyecto frente a los stakeholders es precisamente la rendición de cuentas. Entonces, todo el tiempo estamos mostrando ese avance entre lo planeado versus lo ejecutado. Todo el tiempo. Si mi proyecto está inmerso en la financiación de la empresa en la cual yo trabajo, usted tiene una serie de actores a los cuales debe rendir cuentas. Es decir,
mostrarles qué tanto usted ha sido efectivo en la ejecución de recursos, en la minimización de los costos y en el cumplimiento de los tiempos establecidos para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, el gerente de proyectos es también una persona que rinde cuentas todo el tiempo. Y para eso, usted necesita precisamente tener muy claro el tema de la semana número 5, ¿cierto? Porque ¿cómo le mostramos a nuestros financiadores, a las comunidades, posiblemente en las cuales se está desarrollando el proyecto, a los mismos colaboradores, a los dueños, en el caso de las empresas, a los accionistas, a los socios? ¿Cómo les muestro que efectivamente ese recurso que fue invertido para hacer realidad una serie de objetivos, cómo de alguna manera, pues eso efectivamente está teniendo un resultado positivo que de alguna manera beneficia a esos sectores? Entonces les pregunto, Donaldo, Delvis y Gilberto, ¿se han enfrentado ustedes a una junta directiva, a un grupo de personas a las cuales ustedes han tenido que rendir cuentas? Profe, sí, Hoy de 11 a 12. perdón. Vamos con Delvis y luego Profe, con sí, Gilberto. sí, por lo general, justamente hasta este año, yo era parte de la junta directiva de la organización y nos tocaba siempre, cada año hay que eh, dar informes relacionados con los proyectos ejecutados y, y cada año y cada 3 años damos a la Asamblea General cuando hay cambio de junta directiva. Entonces sí hemos dado eso y que nosotros, los indicadores son los resultados que se quedan en, digamos, en las comunidades, porque trabajamos con comunidades. ¿Sí? Se ejecutó un proyecto de fortalecimiento de seguridad alimentaria. ¿A cuántas personas nosotros atendimos? ¿Qué capacidad quedó instalada? ¿Cómo están los productos? Si están beneficiando realmente a esas personas que nosotros contamos con ellos. Toda esa serie de... Y también a veces lo invertido, porque es lo más primordial, cuánto invertimos y, y en eso habíamos que, siempre hemos sido que hay que dar con más detalle y ahí el contador le toca dar los pormenores encargados de esa parte. Muy bien, Delvis. Gilberto, ¿usted cuál ha sido su experiencia frente a ese rendir cuentas, rendir informes? Eh, eso es una No, gran sí, no, responsabilidad pues del gerente. sí, sí, pues precisamente pues no a nivel gerencial, pero sí tengo a cabo la responsabilidad de llevar la programación de las actividades que tenemos a cargo, ¿cierto? Entonces, hoy, por ejemplo, ya estaba rindiendo cuentas ahí entre el cliente y la gerencia, pues, y en algunas, digamos, unas que no son línea base o no son línea de ruta crítica, pero sí ya estaba justificando el porqué de los atrasos y cuál sería el plan de acción para la siguiente semana. En otros trabajos, pues me ha tocado hacer los cuadros corporativos o digamos, de rendimientos, digamos, de algunos ítems que tenga el proyecto. Bien, Gilberto. Y Donaldo, no sé si ha vivido esa experiencia. Veo ya Carmen. Carmen, buenas tardes. Mm, Sí, hemos tenido esta actividad, es muy propia de los gerentes de proyectos, es precisamente presentar los informes y cómo va, ¿cierto? Esa es una de las tantas responsabilidades que tenemos. Donaldo, ¿usted cómo se ha enfrentado a eso? Sí, pero por lo menos me ha tocado mucho manejar los KPI operativos, por lo menos indicadores de productividad en un proyecto, cómo se va, las metas de pronto que se ponen
por día versus los resultados reales. Ya, de pronto pues nosotros trabajamos más que todo en el tema de mantenimientos, lo que son preparaciones en superficies y aplicación de esquemas de pinturas industriales. Por lo menos toca hacer las comparaciones para ver cómo va el proyecto. Porque, bueno, yo entiendo los KPI como los indicadores o los testigos de un carro, ¿no? Él es el que nos va diciendo si vamos bien, si no está caliente el motor, si se puede seguir, a qué velocidad vamos. Entonces, pues, cuando estamos en proyecto, pues, se van mirando todos esos semanalmente, los indicadores de productividad. Más o menos eso, de pronto por ahí me he enfrentado a los KPI de tipo operativo. Tipo operativo, ¿cierto? Entonces acá hay una responsabilidad inmensa, inmensa, que recae sobre quién, sobre el gerente de proyectos. Recuerde que una de las grandes habilidades que veíamos en la semana número 2, de cuáles eran esas habilidades que también el PMI nos mostraba dentro de su versión número 7 y que nos daba una serie de habilidades que estaban muy orientadas precisamente a esa capacidad para expresar ideas, para comunicar, para poder de alguna manera persuadir a todas esas partes interesadas a las cuales un gerente de proyectos pues debe estar todo el tiempo poniendo atención, pero rindiendo cuentas. Así se llama hoy, rendir cuentas, ¿cierto? Telvis habla mucho de proyectos sociales. Telvis, hoy hablamos de rendir cuentas de impacto, de transformación de la vida de esas personas a las cuales nosotros, a través de esos proyectos, a través de esos procesos de intervención, pues generamos transformaciones en esas vidas. Entonces, hoy ustedes como gerentes de proyecto se enfrentan a esto que ha mencionado también Donaldo y que ustedes tal vez leyeron en la semana número 5, en los documentos que trae la semana número 5, y es precisamente los KPIs. Todos hemos escuchado ese término, esos indicadores de alto desempeño, ¿cierto? De alto desempeño. ¿Por qué? Porque posiblemente tenemos un pool inmenso de indicadores. Sin embargo, hay algunos que absolutamente miden el desempeño y el rendimiento de los resultados del proyecto, de los resultados del proyecto. Recuerden que dentro de ese EDT que ustedes ya manejan muy bien, desde esa distribución de tareas y actividades, esas actividades le dan respuesta a una serie de objetivos macro y de metas que ustedes se comprometieron a la hora de formular los proyectos. Esos objetivos que son que dan cuenta del resultado mayor del proyecto son y deben ser medidos por lo que nosotros llamamos KPIs, que son indicadores de alto desempeño, que son indicadores que me generan alerta constante. ¿Sí? El indicador es precisamente, como su palabra le indica, algo, ¿cierto? Que me da alerta. A mí como gerente de proyectos me da alertas, porque nosotros somos los que damos cuenta y respondemos por el resultado. Entonces, yo como gerente de proyectos necesito tener estructurados una serie de indicadores, de KPIs de alto valor, que todo el tiempo me estén dando información. Porque ¿para qué es un indicador? ¿Qué leyeron ustedes? ¿Cuál es el beneficio, la razón fundamental por la que nosotros debemos orientarnos y debemos prestarle atención a los KPI, a los indicadores? ¿Cuál es esa razón fundamental? ¿Qué es lo que ellos nos dan a nosotros? Piensen como gerentes de proyectos qué es lo que ustedes son y van a hacer si todavía no lo son. Los KPI dan información de cómo va el proyecto. ¿Por qué? ¿Para Porque qué?
Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque por lo menos si yo tengo de pronto unas metas planteadas y eso no va cuadrando con los indicadores, eso me da alertas. Y las alertas me dan eh, opciones de corregir y de pronto de poner el proyecto en el rumbo del cual pues se tiene o se partió, ¿sí? Entonces los KPI nos indican eso. Si nos dan las alertas y nos dicen, vas bien o vas mal, o vas como medio, corrige pues ya ahí te salen las alternativas pues que debes tener para que otra vez te pongas en línea con lo que tú mismo dijiste o con lo que se planificó dentro del proyecto. Muy bien, Donaldo. Gilberto, en su intervención, dijo algo muy importante, ¿cierto? Estoy revisando los resultados de esta semana y tenemos demoras, Gilberto. Sí, así es. Hay algunas actividades que se vieron, digamos, retrasados porque, digamos, son actividades que se hacen bajo a campo abierto. Digamos, la lluvia en estos días nos han frenado. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, dependemos como al ser varios entes, digamos, los que estamos interviniendo, si no hay una buena coordinación, digamos, a un nivel mayor de jerarquías, lo cual, digamos, se habiliten ciertas intervenciones en ciertos espacios, pues eso nos genera un retroceso a nosotros o un frenón en las actividades. Entonces ya uno cuando hace su last planner, que eso también es uno de los indicadores, un last planner o sencillamente hacer un corte semana a semana. Nosotros lo que hacemos es un corte de la programación semanal, miramos el real ejecutado y sacamos las diferencias. Y pues puntualmente hay unas atrasadas, pero a nivel general, digamos, el proyecto va bien. Siempre y cuando no sean rutas críticas, pues ahí uno ya Muy bien, Gilberto, puede muchas tomar decisiones gracias. cómo ataca determinadas fallas. Ok. Listo, Gilberto, muchas gracias. Iván, ¿algo para comentar? Esto de los KPI, Compañeros, muy buenas tardes, digamos, muchísimo gusto. Frente a los Hola, Iván. KPIs, digamos desde mi ejercicio como analista, es una medida de control y sumándome a lo que dicen los compañeros, pues terminan, sirven para medir que vayamos encarrilados a los objetivos que nos hemos planteado. Sin embargo, por eso es fundamental que como indicadores se vayan diseñando bajo ese plan, ¿no? Porque diseñar indicadores o el diseño, pues es la base de lo que vamos a medir. No podemos medir cuántos litros de leche tiene un tarro si estamos midiendo en gramos. Entonces, esos indicadores deben ser muy bien diseñados también. Iván, muchas gracias por los comentarios. Entonces, acá, ¿qué pasa? Esto va a ser importante. Ah, bueno, vamos a escuchar a Carmen. Hola, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes compañeros y ¿Cómo profe. estás? Pues frente a los KPI también se puede, es una forma de hacer retroalimentación, feedback de todo lo que pues, está pasando en la ejecución como tal. Sin embargo, pues también es una medida de control, o sea, medida, pues lo que decía usted la semana pasada, hacer reuniones semanales, revisarlos, cómo van los indicadores, hace que uno tenga el control y pueda tomar medidas correctivas en caso de que algo se esté desviando de la curva de ejecución. Entonces, y pues digamos, nosotros en el caso de nosotros, como nosotros le prestamos servicios a Ecopetrol, obviamente como tal nosotros los KPI son asociados al cliente. Entonces él está pues muy pendiente porque con esos KPI prácticamente si el cumplimiento de esos KPI depende de la evaluación de desempeño del jefe de nosotros, del gestor técnico. Entonces si él no cumple, de inmediato todo eso va a verse reflejado negativamente al líder, que es en ese caso él. Digamos que en nuestra tema nosotros somos planeadores, ejecutantes,
pero pues todo va encarrilado a cumplir un objetivo. Exacto. Muy bien, Carlos, muchas gracias. El KPI, aparte de todas las cosas que ustedes acaban de mencionar, que obviamente son beneficios de los indicadores, es estas alertas, los indicadores me permiten retroalimentarme de manera constante, me permiten hacer esto que mencionaba Carmen, de todo el tiempo estar mirando cómo vamos y comparar, ¿cierto? Los indicadores son una medida de comparación. Pero el indicador tiene, digamos que un beneficio y se hace necesario tenerlos porque los gerentes de proyectos toman decisiones, ¿cierto? Los KPIs son los insumos para que el gerente de proyectos tome decisiones y tome decisiones que implican quizás cambiar, que indican tal vez abandonar, que implican pedir más recursos, que implican cambiar insumos, que implican hacer cambios para poder lograr los objetivos o los resultados que se tienen establecidos en los procesos de formulación. Entonces, el indicador para ustedes, los gerentes, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. ¿Quién construye los indicadores? ¿Quién define cuáles son los indicadores? ¿Quién cree que lo hace? Profe, los define el gerente. El gerente, ¿cierto? Claro. Sí, todos estamos de acuerdo ahí. Los define el gerente, los define la compañía, los definimos nosotros. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las condiciones propias del Ajá, proyecto. profe, Entonces en recuerden, sí, profe, Delvis. no, sino que tengo como que, digamos, dependiendo el área o, digamos, el estado, asimismo lo determina alguien, ¿no? Alguien responsable, porque no podemos decir, no, el gerente, pero si dentro de esas clasificaciones hay unas áreas determinadas, yo creo que asimismo también en esas áreas determinadas definen sus indicadores. Sí, sí, Delvis, claro que sí. Es una construcción colectiva. Recuerden que la responsabilidad es de quien dirige el proyecto. Porque recuerden que quien rinde cuentas, por lo general, es quien lidera el proceso, ¿sí? Entonces, por eso debería estar muy involucrado, aunque por supuesto se hace de manera colectiva. Entonces, dentro de los indicadores y lo que ustedes han podido también evidenciar, cuando Gilberto interviene, ¿qué tipo de indicadores maneja Gilberto? ¿Escucharon un poco a Gilberto cuando hizo su intervención? Porque claro, nosotros podemos tener indicadores de desempeño, indicadores operativos, indicadores de impacto e indicadores de efectividad. ¿Deberíamos tener en todos los proyectos estos cuatro tipos de indicadores? Yo diría que sí. Por supuesto, cada uno de los proyectos tiene una serie de áreas, una serie de procesos asociados y de acuerdo a ese proceso, pues se definen también los indicadores que van a medir el resultado que se espera de esos procesos. Entonces, dentro de este pool, dentro de esta creación de indicadores, podemos definirlos o clasificarlos en esto. Por ejemplo, ¿qué podría ser un KPI operativo? ¿Qué creen ustedes? Operativo, de operación solamente, de efectividad, ¿qué creerían tal vez? ¿Qué sería un indicador de efectividad?
Entonces, un ejemplo de KPI operativo. Por, Sí, por Gilberto. lo, por lo menos en nuestro caso, podría ser medir la productividad de preparaciones de superficie. Por lo menos metros preparados por día. Puede ser un KPI operativo en nuestro caso. Este indicador que dice Donaldo sería operativo. Sol, ¿usted qué piensa? De efectividad, de ¿Está efectividad. de acuerdo o cómo lo ven? No, yo pienso que es de efectividad, porque ¿Por qué, Gilberto? las operativas miden las que permiten cumplir una actividad en el tiempo, mientras la efectividad es si los recursos utilizados permitieron lograr como se esperaba lo que se estaba haciendo, pues, o lo que se quería que se haga. Bien, Iván, entonces, ¿qué sería un ejemplo de KPI operativo? Sol, con Lucía. Hola, Sol, buenas tardes. Por lo menos, no sé, a ver, digamos, estamos en una planta de alimentos y en la planta de Sí. alimentos vamos a medir el tiempo que utiliza una persona bajo una, no sé, una cantidad de producto, cuánto resulta de esa actividad. Pero si funcionó, ¿no? No si la hizo bien o la hizo mal. Digamos que en medidor de calidad sería la efectividad, pero en operativo es si funcionó. Sería, Ok. compañero, sería como las horas hombre productivas, más o menos. Sería un KPI, horas hombre productivas en el caso que Sí, usted sí, dice. podría ser, podría ser. Y de pronto realmente las horas que son productivas sobre las horas totales trabajadas. Más o menos sería el KPI. Bien. ¿Quién más? Gilberto, Bueno, ¿algo que sí, decir? yo considero que los KPIs operativos hacen más de referencia de pronto como a la cantidad, digamos, de personal que yo tenga asignado a una actividad o maquinaria o recursos, como los indicadores que me digan qué es lo que le estoy invirtiendo a una actividad. Davy en su intervención habló un poco de Profe, que ah, voy daba viendo, ¿no? capacitaciones. Eso sería Ujú. operativo de desempeño, impacto, efectividad. Operativo. Digamos, ¿Por profe, qué? tenía como otro ejemplo, digamos, en cuanto, digamos, el nivel que corre, digamos, un automóvil, y nosotros lo vamos a medir, medimos el recorrido, cuántos kilómetros, digamos, recorrió, es un indicador, los metros o los kilómetros recorridos, digamos, al final de 8 horas recorrió eh, tantos kilómetros, eso sería un indicador. O puede ser, digamos, ya en reuniones. Supongamos que tengo que ir yo a visitar un pueblo X y tengo que visitar 5 organizaciones. Y en esas organizaciones la intención es que capaciten a 100 personas. Y de acuerdo a las actividades previas que haya hecho, se convocaron personal, pero en el tiempo que necesitaba solo visité cuatro organizaciones y no cumplí con las 100 personas que se quería. O sí puedo cumplir con las 100 personas, pero no en las 5 organizaciones, sino en las cuatro. Pero al final la actividad no se realizó completa porque falta una organización. Pero y Ahí en sí. ese caso, el cumplimiento de las visitas sería operativo de impacto, de efectividad, de desempeño. Podría medirse el impacto en cuanto a Bueno, las 100 personas, pero en operativo no. efectividad. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos esta clase, esta clasificación de indicadores. ¿Es importante tenerla? Claro, es importante poder determinar porque puede ser que dependiendo de los resultados, pues usted pueda tener mayor avance o menor, ¿cierto? Entonces clasificarlos va a ser importante para la gestión del gerente. Los indicadores son una herramienta fundamental para el gerente.
Por eso es que para nosotros es importante que todos los proyectos y cada uno de los objetivos que se definen en el proyecto tenga su correspondiente indicador. Por supuesto, para poder definir el indicador hay una serie de elementos que debemos revisar antes de, porque si el indicador se crea, pero la información no es lo suficientemente fiable, pues no nos va a ayudar para tomar decisiones. Recuerden que el gran beneficio de la creación de los indicadores es precisamente tomar decisiones de manera acertada y en el momento adecuado. Entonces, en términos de las definiciones de esta clasificación de indicadores, los KPIs de desempeño, pues miden absolutamente el rendimiento de la empresa en ese sector, en esa industria, en ese segmento, en ese mercado. ¿Cómo me comporto en esa industria en la cual yo, pues, estoy de alguna manera participando? Y hay algunos ejemplos, podría ser el desempeño de la organización en términos de las ventas con relación a todo el sector que de alguna manera pues ejecuta o participa dentro de ese mercado en el que yo también participo. Ese KPI de desempeño es un KPI de comparación con la industria, ¿cierto? Con la industria. Entonces, seguramente cuando con Ecopetrol, en el caso de Carmen, fija ciertas metas, ¿cierto? Ciertos topes, es porque precisamente es la media quizás que se mueve dentro de ese sector o dentro de esas mismas empresas que hacen lo mismo que posiblemente hace la empresa de Carmen, pues ellos tienen una serie de metas, una serie de objetivos por lograr. Pero eso lo definirán con base en qué? Con base en el desempeño del sector, de la industria, en el cual participan muchos más actores, aparte del de Carmen, y da de alguna manera unos estimados, seguramente que ayudarán a escoger o no a cierto proveedor o cierto contratista, en el ejemplo de Carmen. También existen los KPIs operativos. Quizás estos son de alguna manera los que más utilizamos, ¿cierto? Es decir, los que más están asociados a cada una de las operaciones del proyecto. Son más específicos, mucho más específicos. ¿Como cuáles? Como los que ustedes mencionaban, el número de horas de trabajo, ¿cierto? En el número de horas que se determinan para realizar alguna actividad, el trabajo determinado, la ejecución del presupuesto. Entonces, son más asociados a la operación del proyecto, a la minucia, a las actividades, a esa distribución de tareas que ya ustedes manejan a través de estos formatos y estas estructuras del trabajo que se hace dentro del proyecto. También encontramos los KPIs de impacto. Y acá hay que tener en cuenta que estos KPIs de impacto son metas que evalúan el objetivo, pero no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Los KPIs de impacto hoy para proyectos de impacto social, valga la redundancia, evalúan cuál es precisamente la transformación que se tiene en las personas o en los beneficiarios o en las comunidades tiempo después de la intervención. ¿Sí? Por supuesto, los KPI de impacto son mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque el resultado no se ve en el momento, cosa diferente a los KPIs operativos, que los KPIs operativos tienen de alguna manera una información. Perdónenme un segundo. Ay, ¿qué es? Los KPIs operativos pues miden el desempeño de la operación, generalmente es específico y en el corto plazo. Pero los de impacto ya estamos hablando del resultado que se produce después, en el largo plazo. Por ejemplo, la intervención posiblemente que se hace en una comunidad
tal vez en alguna exploración de petróleo o en alguna intervención propia. Posiblemente las afectaciones, el impacto positivo o negativo se ve en el futuro. Lo mismo pasa, por ejemplo, si el proyecto lo que pretende es formar a mujeres indígenas para que las mujeres indígenas logren mejorar su calidad de vida mediante la formación de unidades productivas. Inicialmente le puedo dar la capacitación, posiblemente les puedo dar capital semilla, los puedo acompañar en su proceso, pero el impacto de ese proyecto se va a dar cuando las mujeres empiecen a, a construir sus unidades productivas y adicional a ellas empiecen precisamente a mejorar su calidad de vida derivado de los ingresos de esa unidad productiva. Los KPI de impacto hoy, para aquellos que se dedican a los proyectos de impacto social, se ha convertido en una herramienta fundamental para que los financiadores, valga la redundancia, financien los proyectos de transformación social. Y bueno, Respecto a ese último comentario, profe, yo tengo algo, y es que alguna vez en la ejecución de un proyecto, a mí se me solicitó el apoyo a una organización que que necesitaba que genere ingresos, ¿sí? No sabían cómo hacerlo. Entonces ellas en todo su proceso definieron que les gustaría aprender o tener un negocio de pan. La coordinación, o bueno, la gerencia del proyecto y la coordinación definieron que se necesitaba alguien para que les enseñara. Y entonces, por abaratar las cosas, llamaron a un profesor del SENA. Pero los profesores del SENA, ellos están, pues, digamos, a ellos se miden es por su fui allá, etcétera. ¿Sí me entiende? Fui allá, di 3 horas y ya, y se fue. Pero, ¿dónde está la práctica? ¿Dónde se mide si las 10 personas saben hacer el pan de dulce, el pan de sal, X? Entonces, yo ahí tuve que meter la mano porque si medíamos por impacto, ese impacto solo iba a ser para cubrir el tiempo del man y justificar su tiempo, pero no el impacto de aprender a las señoras la ejecución de lo que querían hacer. iba muy acertado el comentario. Ustedes deben tener muy presente que hay estos indicadores que veíamos ahorita, que son esos indicadores operativos. Muchas veces, muchas veces los indicadores operativos no necesariamente garantizan un impacto real en el proceso. Es posible que las personas cumplan con su trabajo 8 horas diarias, ¿cierto? Los operarios que estén allá, los que tienen cuadrillas, personas a cargo, es posible que el colaborador entre a las 8, salga a las 12, entre a las 2 y salga a las 6, ¿sí? Sin embargo, ahí podríamos estar cumpliendo las horas que de alguna manera debe trabajar una persona. Sin embargo, hay que tener claro que no necesariamente ese cumplimiento de esos temas operativos genera un impacto real en el resultado que se espera. Y eso debe monitorearlo el gerente. Los financiadores, yo trabajo mucho con proyectos sociales, ¿cierto? Pues los proyectos sociales que buscan, se formulan para que financiadores, cooperantes, familias, filántropos, decidan dar dinero para poder ayudar a las comunidades vulnerables. Hoy no podemos solamente mostrar indicadores operativos. ¿Qué es indicador operativo? Un poco lo que dice Iván. Entonces, el capacitador del SENA fue y dio su charla. Él tomó su lista de asistencia. Asistieron 20 mujeres. Eran 20 mujeres las que teníamos que atender. Esas 20 mujeres, él les dio la charla. Sin embargo, eso no quiere decir, como menciona Iván, que ellas sepan preparar el pan
y que adicional ese hacer el pan les vaya a ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres. ¿Sí? Entonces, hoy estamos superditados no solamente al cumplimiento de los indicadores operativos, sino también a la mirada del cumplimiento de esos indicadores operativos versus el impacto que se da. En algún momento, World Vision financiaba proyectos para fortalecer las capacidades emprendedoras de los jóvenes y había mucho recurso. Entonces, el financiado. Y resulta que efectivamente, pues, lográbamos cumplir con el indicador operativo de número de jóvenes impactados. Número de jóvenes impactados, 70. Todos firmaron que recibieron sus 500.000 pesos como capital semilla. Nosotros presentamos al financiador los valores. 2 años después, el financiador nos pidió que midiéramos qué había pasado con esos 70 jóvenes a los cuales les habíamos dado los 500.000 pesos. Y ahí pues se presentó una situación muy compleja, pues precisamente porque la gente se gastó la plata, pero no necesariamente en el fortalecimiento de una idea de negocio, que era precisamente el objetivo real del proyecto. No era solamente cumplir con que entregamos los subsidios, sino cumplir con que efectivamente había generado una transformación en la vida de esas personas. Ese financiador, por supuesto, pues limita la cooperación, porque nosotros, que somos los que operamos el proyecto, no estamos dando el resultado que se quiere, el resultado de impacto, no solo de cumplimiento de actividades. Ahora, KPIs de efectividad, de efectividad. Entonces, proporcionan información sobre el resultado de una medida específica. Fíjese que acá ya estamos hablando es sobre el resultado. Vuelvo nuevamente al caso de World Vision. Entonces, ellos esperaban, el resultado era la transformación de la vida de esos jóvenes a través de la creación y fortalecimiento de unidades productivas. Sin embargo, eso no se dio. La efectividad es pues, lo que ganamos, lo que se logra en el cumplimiento de ese resultado, esa meta que nosotros queremos lograr, que difiere totalmente a los indicadores meramente operativos. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y más ustedes como gerentes. Bien. Ahora, teniendo muy claro, y esta diferencia es absolutamente importante entre esos indicadores orientados precisamente a la efectividad y otros orientados al tema operativo, cómo de alguna manera implementamos esos indicadores. ¿Sí? Entonces, teniendo presente que muchos de los proyectos que ustedes lideran tal vez vienen financiados por algún operante o por una entidad, o ustedes trabajan para alguna entidad y ya esa entidad tiene de alguna manera definidas las metas, los objetivos, los resultados que usted debe dar, pero en el evento de que usted deba crearlos, deberá seguir esta metodología o estos pasos que nos indica la teoría. Entonces nos dice que primero, a la hora de implementar esos KPIs, usted debería tener claro que todos esos indicadores que usted va a crear deben estar alineados con los objetivos y las estrategias que ha formulado en el proyecto. Es muy importante tener claro que cada objetivo que se formula, cada meta que se quiere alcanzar de manera articulada, debe tener un indicador que la mida. Segundo, debe identificar y colaborar con las áreas claves. A ustedes lo mencionaba Davis, ¿cierto? No es solamente un área en la que participa en el proceso. Hay que tener claro que, pues, como son organizaciones, un proyecto es una organización, hay varias personas, varias áreas,
todos le aportan, debe haber una articulación en la construcción de esos indicadores. Tercero, seleccionar métricas relevantes. ¿Qué son las métricas? Pues precisamente esas metas, esos números que voy a tener que alcanzar. Serán relevantes en la medida que pues, los participantes, primero, los interiorizan, segundo, los reconocen y tercero, pues se diseñan de manera realista, ¿cierto? Que efectivamente se puedan alcanzar. Todos los indicadores están superditados a metas y a límites. Todos los indicadores, y ya lo vamos a ver más adelante, tienen una meta y un límite, algo que debemos cumplir. Porque recuerden que el indicador es un elemento, es una herramienta que contrasta, ¿cierto? Entonces, siempre debe tener una meta, si no, no podemos contrastar. Quinto, pues los indicadores dentro de su proceso de implementación deben tener seguimiento y el seguimiento es continuo. De otra manera, no vamos a lograr esa retroalimentación, ese feedback que me permite mejorar. Entonces hay 5 pasos que ustedes deberán tener en cuenta a la hora de ustedes ser los creadores de esos indicadores. Esta sigla estoy seguro que ustedes ya la conocen. Y bien valdría la pena que a la hora de formular esos indicadores usted las tuviera en cuenta. ¿Quién recuerda qué significa la S? Específico. Específico. Entonces los indicadores tienen que ser específicos, ¿cierto? Específicos. La ambigüedad no permite el seguimiento y tampoco genera información valiosa. ¿Qué es ambigüedad? Eso que uno no logra, ¿cierto? Definir de manera clara. Entonces el indicador es específico, determinante. La M, ¿quién recuerda qué es la M? Medible. Medible. Decíamos hace un momento, todos los indicadores tienen una meta, ¿cierto? Un límite, algo a lo que debemos lograr. Todos, absolutamente todos, deben ser medibles. Por eso, un indicador cuando dice aumentar las ventas está mal formulado. ¿Por qué? Porque no es específico y no es medible. Este, aumentar las ventas, pues puede ser algo muy ambiguo. Medible tampoco es. ¿En cuánto debería aumentar las ventas? ¿De acuerdo? Listo. Profe, Ahora, y cuando hablan de fortalecer una unidad productiva, ¿ustedes ¿cierto? qué creen de ese ejemplo que dice Iván? Fortalecer una unidad productiva es específico. ¿Qué es fortalecer? Ok, sí, señor. ¿Qué es fortalecer? No sé qué será Es fortalecer. algo que, Es como cuando digamos, se- algo que ya está y nosotros, digamos, necesitamos como aumentarle más su capacidad. Que digamos, alguien que tenga una huerta, pero esa huerta necesita complementarle algo, entonces ahí es fortalecer. Pero, eso partiría, digamos, del supuesto de que conocemos la línea base, ¿no? O sea, con base en qué iniciamos y a partir de ahí se fortalece. Claro. Y yo debo definir en términos de ser específico, ¿cierto? ¿Qué sería fortalecer? Fortalecer será aumentar las ventas, disminuir los costos. ¿Qué sería? Yo debo definirlo porque si no, no lo puedo comparar. ¿Algo medible y cuantificable? ¿Sí? Cuantificable siempre. Yo diría que nosotros, si bien existen indicadores cualitativos, todos seguramente hemos escuchado, tal vez dentro de sus organizaciones cualitativos, los cualitativos sigue siendo complejo poder medirlos, los cualitativos, porque ¿cómo mide usted, por ejemplo, ese tema del fortalecimiento? Tiene que definir un indicador para medir qué significa fortalecer una unidad productiva y tiene que ponerle pues un número,
porque si no, ¿cómo lo va a lograr? ¿Sí? Entonces, necesariamente deben ser cuantitativos, ¿sí? ¿O qué piensa? Sí, pues digamos que la lógica nos lleva hacia allá, ¿no? Pues sino que le mencionaba eso porque pues muchos, muchos proyectos se presentan y los aprueban de esa forma. Y es incorrecto porque incluso yo no lo aprobaría. Hoy un financiador le dice a usted cuánto, ¿sí? No me diga fortalecer, ¿sí? Fortalecer la educación financiera de los jóvenes, ¿cuánto? ¿Cuánto va a fortalecer? ¿Sí? Incrementar los resultados de las pruebas Saber Pro en los estudiantes de colegios públicos en Santander. Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto es ese aumento? ¿Cuánto realmente va a lograr? ¿Sí? Porque si no, no voy a poder comparar. ¿Listo? Bueno, la A hace referencia a qué? Alcanzable, ¿A qué, perdón, Donaldo? que sea alcanzable. Exacto, alcanzable. Porque también resulta que hay un contexto en el cual se mueve el proyecto. ¿Sí? Entonces, yo no podría, en este caso, de decir que vamos a aumentar las pruebas a ver en 30 puntos para el año 2026. Y si adicional no hemos subido durante los últimos años, sino de a 2 punticos, pues hablar de 30 no es un tema alcanzable, ¿cierto? Por eso en la definición de los indicadores, en la definición de las metas, entran muchos aspectos para poder definirlos. Entre esos, los comportamientos históricos, el comportamiento del sector, las características propias del contexto, porque si no, pues precisamente cuando vayamos a dar los resultados, pues posiblemente no vamos a tener algo que, digamos que agrade mucho a los financiadores, a quien pone el dinero, a los stakeholders, a todo eso. Hay que tener muchísimo cuidado. Incluso en la práctica, si usted gerencia ese proyecto, debe tener cuidado porque comprometerse a algo que posiblemente no es alcanzable es un error inmenso. Y a veces pasa por querer mm, no sé, por querer mostrar mayores resultados, entonces damos unas cifras que posiblemente humanamente, operativamente, financieramente no son realmente viables. Ahora la R hace referencia a qué? Que sea relevante. Relevante, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con ese pool inmenso de indicadores, ¿sí? Como también hay que tener mucho cuidado cuando colocamos demasiados objetivos, pequeños, ¿cierto? Entonces todo se vuelve un objetivo y a todo le colocamos un indicador y no, porque también operativamente es absolutamente desgastante. Y por último, tenemos la T, que hace referencia Temporal. al tiempo, ¿cierto? Es temporal. Porque ya sabemos que una de las características fundamentales de los proyectos es ¿cuál? Pues que es temporal, tiene un inicio y tiene un fin. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma metodología de SMART, que seguramente ustedes la han visto también para la formulación de objetivos, pues también entra a tener una relevancia dentro de la construcción de indicadores. Bien, listo. Entonces, tenemos 5 pasos para la construcción de indicadores, que son estos que ustedes ven en pantalla. Tenemos una serie de indicadores que ustedes podrán crear en determinado momento dependiendo de las condiciones propias de de sus proyectos, que podrían ser de desempeño, operativos, de impacto o de efectividad. Ahora, vamos a llevar esto un poco a la práctica. Profe, una En consulta antes de, sí, señor. em, para cada tipo de objetivo.
por cada objetivo se puede colocar indicadores de los cuatro tipos, ¿cierto? Sí, podrían ser de los cuatro tipos o podrían ser de un solo tipo, dependiendo de la formulación del objetivo y lo que se quiera lograr. Lo que sí es cierto, Iván, es que si usted va a gerenciar un proyecto y ya le definieron, o usted ya definió completamente los objetivos, las metas a lograr, recuerden que cuando formulamos un proyecto, lo presentamos a una organización, a un financiador, ese proyecto tiene unas metas, ¿sí? Usted se ha comprometido dentro de la formulación a alcanzar una serie de resultados. En términos de esos resultados, usted tiene que estar monitoreando que efectivamente el resultado se dé. Por eso es que decimos que cada objetivo debería tener de manera armónica, es un indicador que lo mida, ¿sí? Que permita medir. Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy pequeño de aplicación de esto que hemos venido hablando durante esta sesión. Y es un ejercicio de aplicación que hay 8 personas, entonces vamos a dividirnos en dos grupos para analizar este proyecto. Entonces, el contexto del proyecto dice lo siguiente. La gobernación de Boyacá ha contratado a una firma consultora para ejecutar el siguiente proyecto. Entonces, el proyecto se denomina Fortalecimiento de Capacidades Empresariales para 100 emprendedores del departamento de Boyacá durante un periodo de 6 meses. El proyecto contempla las siguientes fases. Primero, un diagnóstico empresarial. Segundo, una capacitación en gestión empresarial. Tercero, mentorías especializadas. Cuarto, una rueda de negocios. Y quinto, una evaluación de resultados. Entonces, este es el contexto del proyecto. Nos presentamos a la Gobernación de Boyacá, presentamos un proyecto que pretende fortalecer las capacidades empresariales para los 100 emprendedores del departamento de Boyacá durante un periodo de 6 meses que dura el proyecto. Ahora, como equipo, pues ustedes van a diseñar un sistema de seguimiento y control que permita conocer periódicamente el estado de avance y, por supuesto, que facilite la toma de decisiones al gerente de proyectos. ¿De acuerdo? ¿Es claro ahí? Entonces, en un primer momento, en la práctica, ¿qué deberíamos hacer para poder empezar a construir ese sistema de seguimiento y control? ¿Qué sería lo primero que ustedes harían ahí? Profe, conocer bien a los emprendedores. Visitar cada uno y ir con el formulario que le permite generar la línea base. Diseñar el sistema de seguimiento y control. Lo que vamos a hacer acá es presentar una propuesta para que dentro del proyecto podamos crear un sistema que permita hacer seguimiento y control. ¿A qué le vamos a hacer seguimiento y control? A estas actividades que ya que pues el proyecto ha formulado. ¿Sí? Entonces, en ese primer momento, nosotros deberíamos empezar a preguntarnos, ¿cierto? Dentro de todo este contexto, ¿cuáles son los aspectos críticos para el éxito del proyecto? Recuerden que estamos construyendo un sistema que permita hacer seguimiento y control. Entonces, ¿qué aspectos debería preguntarse el equipo consultor para poder crear el sistema? Porque es de seguimiento y control. Entonces, ¿qué aspectos serían críticos para el éxito de este proyecto? Recuerden que hay indicadores de efectividad. ¿Sí? Entonces, para que el proyecto tenga éxito, hay que definir cuáles son esos aspectos absolutamente críticos que nosotros deberíamos hacerle seguimiento y medición todo el tiempo
para alcanzar el resultado final. Pero también, usted dentro de todo este contexto que acabamos de mencionar, usted debe empezar a mirar cuáles elementos son los que usted debería controlar periódicamente. ¿Cierto? Y entonces ahí usted, dentro de ese sistema de seguimiento y control, debería empezar a pensarse cuáles podrían ser esos KPIs o indicadores operativos que usted necesita controlar de manera exhaustiva y periódica para posiblemente garantizar esos indicadores de efectividad que darán cuenta del resultado de ese proyecto. Ahora, también usted dentro de este contexto que acabo de mencionar, ¿cuál información será la que requerirá el director de proyectos para tomar decisiones oportunamente? ¿Qué información? Pues con estos tres elementos, con estas tres preguntas, que deberíamos hacernos no solamente en este ejemplo, sino en todos los que posiblemente ustedes van a construir. Entonces, para poder crear ese sistema de indicadores de seguimiento y control, es decir, los indicadores, debería preguntarse estos tres aspectos importantes. Entonces, yo los voy a dividir en dos grupos para conversar 2, 3 minutos, dando respuesta a estos tres elementos y ya venimos y los conversamos acá. ¿De acuerdo? Voy a crear las salas y pues una vez les llegue la invitación para unirse a la sala, pues nos unimos para empezar a conversar. Vamos a conversar 2 o 3 minutos sobre estos tres aspectos.
Entonces, tenemos un proyecto, como ya veníamos hablando, una vez tenemos el proyecto, lo ideal es construir este sistema de seguimiento y control que es precisamente a través de los indicadores. Y en ese orden de ideas, pues lo primero que deberíamos hacer, aparte de haber conocido ya el proyecto, lo que busca, las etapas, el objetivo, la población que atendemos, pues entonces para formar ese sistema de control y seguimiento, pues identificamos como primera parte las variables. Y estas pueden ser preguntas que nos orienten para poder construir e identificar esas variables. Entonces, les doy paso unos minuticos para que conversemos cómo les fue con el debate de estas tres preguntas. ¿Qué variables identificaron? Bueno, profe, nuestro grupo, cuando estuvimos debatiendo, el tiempo fue bastante corto, pero bueno, eh, en conclusión, pensamos que una de las variables más, bueno, importantes dentro de este proceso es de pronto cuántos emprendedores realmente eh, quieren estar en el proceso, ¿sí? O sea, lo medimos con un KPI de efectividad. Ok, De muy pronto, bien. tomamos los emprendedores que culminan satisfactoriamente las capacitaciones versus los emprendedores inscritos, el total de inscritos. De pronto sería nuestro KPI de efectividad. Eso nos da una meta que si es por lo menos que le permite tomar una decisión acertada al director de proyecto. Por lo menos si yo de 100 emprendedores que les hice capacitación, 90 terminaron la capacitación y de 100, bueno, me da un 90% de efectividad del proceso. Pues él tiene pues las herramientas para decir, bueno, si funciona el, de pronto el proyecto, pero si me van 10 de 100 y eso me da un 10% de efectividad, ya el director de proyecto ya podría decir, hombre, ¿continúo con 10 o no continúo? ¿O qué debo hacer para que mi meta se cumpla? Ahí le daría de pronto el objetivo. Por eso pensamos en ese KPI de efectividad como de pronto un Muy aspecto crítico para el proyecto. bien, muy bien. El otro equipo identificó, Iván. Sí, otro aspecto en cuanto a crítico, me parece fundamental que, digamos, si se hizo una convocatoria de, para unidades productivas y de 100 organizaciones o 100 unidades productivas, se aceptan 10 de esas 10 ir a visitar que de verdad hagan lo que dicen que, que van a hacer, que si la organización existe o es de papel, que si en verdad cumple con los requisitos iniciales para que pueda ser parte de la convocatoria. Ese es fundamental porque si no, o el gerente del proyecto define a partir de esto si esa unidad productiva continúa o se reemplaza. Muy bien, Iván y Donaldo, y bueno, todos los que participaron ahí en esa discusión. Entonces, guarden estas preguntas a la hora de empezar a definir esos indicadores o esas maneras en que le van a hacer seguimiento y control al proyecto. Es muy importante que lo primero que hagan sea identificar esas variables que son críticas. Y estas preguntas pueden orientar un poco para poder determinar esas variables. Una vez se tienen las variables, entonces nosotros ya empezamos el diseño de esos indicadores. ¿Sí? Entonces ustedes, estos dos elementos que ponen sobre la mesa, ¿cierto? Son importantes para poder definir los aspectos que ustedes encuentran en la diapositiva. Esto les va a permitir diseñar ese indicador. ¿Sí? Diseñar. Entonces, hay unos elementos para el diseño de ese indicador. El nombre del indicador,
¿Cómo llamaríamos a esos indicadores que ustedes acaban de mencionar o a esas variables? Recuerden que ese no es el indicador como tal, sino la variable que esperan ustedes medir a través del indicador. ¿Sí? Por supuesto, ese indicador debería tener un objetivo claro. ¿Para qué se hace? Que recuerden que hablábamos que los indicadores deben ser relevantes, pero también deben ser absolutamente específicos. Por eso, aparte de que la relevancia la podemos definir en el objetivo, también podríamos definir que sea absolutamente medible cuando pues ponemos una fórmula que nos permita calcular, ¿cierto? Pero también el indicador, en el diseño del indicador, debe tener claramente una unidad de medida, es decir, debe ser medible, debe ser alcanzable, unidad de medida. Y ahí estamos hablando de unidad de medida y estamos hablando de meta. Pero también recuerden que los indicadores deben ser temporales, deben ser específicos. Por eso también debemos diseñar en la construcción de ese indicador, debemos establecer la frecuencia en que mediremos el indicador, la frecuencia en que recolectaremos la información para dar respuesta precisamente a la construcción del indicador y para que ese indicador nos dé la información que necesitamos. También dentro de esa revisión, dentro de ese diseño del indicador, es muy importante definir de dónde van a venir los datos. Recuerden que podemos tener una fórmula adecuada, podemos tener una unidad de medida adecuada y una meta establecida. Sin embargo, si no determinamos de dónde van a venir los resultados, perdón, de dónde van a venir los datos, los que van a alimentar. Y es ahí donde ustedes veían que pues, los indicadores tienen la participación de muchas otras áreas adicionales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los datos pueden venir de muchísimas fuentes y eso hay que definirlo. ¿Para qué? Para organizar la manera como se alimentará ese indicador. Y asimismo, dentro del diseño de los indicadores, va a ser importante definir quién es el responsable del indicador, tanto de la consolidación de la información como de la presentación de los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, en el diseño del indicador, usted debería considerar estos aspectos. ¿Partiendo de qué? De la identificación de variables que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cierto? Identifico las variables, el número de emprendimientos, la efectividad de que de alguna manera esas personas sí estén haciendo lo que deben hacer y definimos esta serie de elementos. Decir que en términos de ejemplo, pues podríamos ver esto de esta manera. Entonces, el nombre del indicador puede ser el cumplimiento del cronograma. Este podría ser tal vez un ejemplo de indicador operativo, cumplir el cronograma. El objetivo será medir el avance temporal del proyecto. La fórmula de ese indicador podrán ser actividades ejecutadas sobre las actividades que se tenían programadas por 100 para mirar el avance del proyecto, el cumplimiento del proyecto. La unidad de medida podrían ser porcentaje. Acá hemos definido una meta superior al 95%. La frecuencia en que lo vamos a medir es de manera semanal y el responsable de la medición va a ser el director del proyecto. ¿Sí? Esto es a lo que llamamos una ficha del indicador, ¿sí? Que generalmente la construimos para orientar el trabajo de ese indicador. Por supuesto, hoy el diseño de los indicadores va también sumado a la construcción de una tabla de control. Entonces, hoy lo podemos hacer tal vez utilizando una herramienta como Excel, pero también lo podemos automatizar. Hoy existen varias plataformas que nos permitirían automatizar los indicadores. Incluso quizás sus organizaciones ya utilizan Power BI y tienen una serie de tableros que les permiten a ustedes llevar ese control. Y ahí, ¿qué es lo que mostramos?
mostramos el comportamiento de todos los indicadores definidos. Por ejemplo, para este caso, para este proyecto de manera particular, podríamos definir un indicador un indicador de cumplimiento del cronograma, un indicador de ejecución presupuestal, un indicador de satisfacción de los beneficiarios, otro de gestión de riesgos y de calidad de entregables. Estamos haciendo acá es consolidando la información, ¿cierto? De tal forma que el gerente todos los días revise ese tablero, esa construcción del tablero de indicadores que permite de alguna manera tener el panorama completo del proyecto con los aspectos críticos del proyecto y le permita tomar decisiones de manera acertada en un determinado momento. Bien, como ya para cerrar un poco la sesión, como dice, como en algún momento dijo Peter Drucker, pues lo que no se mide no se puede gestionar. Es decir, lo que no le hacemos seguimiento no lo podemos mejorar. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que efectivamente no está funcionando de la manera adecuada. Y si no nos damos cuenta de eso, pues no podríamos emprender acciones de mejora, ¿cierto? Acciones para lograr esos objetivos. Por eso, poco adaptando ese mensaje de Drucker, lo que no se mide no se puede gestionar y lo que no se gestiona difícilmente se puede mejorar. Entonces, un director de proyectos exitoso no solo ejecuta actividades, no solamente son las actividades, también se dedica a construir sistemas de información, tableros que le permiten anticiparse a los problemas, pero sobre todo le permiten tomar decisiones oportunas y garantizar el logro de los objetivos del proyecto, que en últimas es por lo que se nos mide también, ¿cierto? Al gerente del proyecto se nos mide por el logro del objetivo, lo que nos comprometimos. Y para eso utilizamos los indicadores. Bien, ya para cerrar, recuerden que estamos en la semana número 5, que hay un entregable para el día lunes. Estoy seguro que ya ustedes han venido avanzando en el entregable de la semana número 5, para que pues por favor lo trabajen. No sé si alguien tiene alguna duda. Nos quedan 2 minuticos frente a la actividad de la semana número 5. Todo está claro ahí. Profe, en cuanto al formato en el que se tiene que entregar, es que en el último taller yo envié el Excel y el sistema me calificó bajito o se me bajó que porque me faltaban cosas de normas APA y en realidad yo no me fijé en eso, yo solo hice el documento y lo envié y Recuerden mucho que generalmente en la actividad siempre dice que de alguna manera usted explique, ¿sí? Las tablas en Excel pues están muy bien, dan cuenta obviamente de la construcción, sin embargo, siempre debemos explicar un poco qué es lo que hicimos y cómo de alguna manera se relaciona una cosa con la otra, ¿sí? En este caso, pues acá también nos están pidiendo que pues hagamos una breve reporte, ¿cierto? Donde se mencionen los propósitos, los objetivos de la actividad, eso que usted está haciendo a modo de introducción, posteriormente desarrollo, que explique los procedimientos, las técnicas, cómo hizo precisamente para el desarrollo de la actividad. Y acá en los resultados es donde se nos pide explicar, integrar de manera clara todos los resultados que obtuvieron de la construcción de esos indicadores. ¿Sí? No, no solo colocar el indicador, sino posiblemente asociar. Recuerden que las actividades que ustedes están presentando están asociándolas al proyecto que ustedes traían de formulación de Profe, proyectos. una una pregunta. ¿Sí?
Sí, David, lo escucho. Profe, Sí, señor. a raíz de eso, porque nosotros veníamos trabajando con un equipo siempre, el mismo proyecto que traíamos desde atrás, siempre lo hemos trabajado tres o cuatro, ¿sí? Y las presentaciones siempre las hacemos lo mismo. Pero siempre acá dice en, de manera individual. Eh, Se requiere que siempre tengamos en la portada los tres, o lo sube uno, o lo tenemos que subir cada uno. Si dice de manera individual, pues lo subimos todos. O sea, todos deben cargarlo en la plataforma para que yo pueda evaluarlo y la nota les quede a cada uno de los integrantes. Así lo hagan en colectivo. Si es el mismo informe, lo cargan 3 o 4 veces dependiendo del número de estudiantes. Ok, muchas gracias, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana, buen puente y bueno, si Dios quiere, nos vemos el otro sábado. Gracias, Listo, profe. muchas gracias. O, Ya, profe profe. y compañeros y compañeras, Gracias. feliz fin de Igualmente, semana. compañeros. Entreguen las llaves. Bueno, entreguen las llaves, sí, una buena recomendación. Nos vemos, muchas gracias, profe, hasta luego, Que hasta estén luego, muy bien a compañeros. ustedes.